Queridos hermanos y hermanas, llegamos a la lección o al mensaje número 3, que tiene que ver con la lección 8 y 9. En la lección 8, la fuente de la salvación es el amor de Dios. Lo primero que vamos a ver, tenemos una serie de citas bíblicas. Esta vez vamos a dejarlas para que ustedes las puedan leer. Efesios 2, de 4 al 5, Tito 3, del 4 al 7, Juan 3, 16, Primera de Juan 3, 11, Primera de Juan 4, 9 al 10, Romanos 5, 8, Primera de Juan 3, 1, Primera de Pedro 1, 3, Juan 17, 23, Segunda de Tesalonicenses 2, del 16 al 17, y Segunda de Corintios 4, 14 y 15, y por último Gálatas 2, 20. Tenemos 5 puntos que vamos a tratar en esta lección. Número 1, el hombre está en una condición irremediable. El amor de Dios hacia el hombre. Número 2, el 3, la misericordia se extiende más allá del amor. Número 4, el amor de Dios es la fuente de la salvación. Número 5, el amor de Dios es eterno. Muy bien, es importante que nosotros veamos que antes de ser salvos, nuestra condición era una condición lamentable. El hombre sin Dios está en una posición caída. La condición que conlleva estar en esta posición caída es terrible. Ahora, ¿qué significa esta posición caída, verdad? La caída del hombre es el resultado de que Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios y también comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto produjo esa condición caída. La condición caída es pues el hecho de desobedecer, pero también el hecho de ingerir o haber ingerido el fruto de ese árbol, lo cual tiene como resultado la muerte. Así que el espíritu del hombre vino a estar amortecido. Esa fue la condición del espíritu del hombre. El cuerpo llegó a estar corrompido, ¿verdad? Y la mente pues está también arruinada. Esa es la condición lamentable del hombre, ¿verdad? Que las 3 partes del hombre fueron contaminadas, arruinadas, ¿verdad? Entonces fue por causa de desobedecer y por causa de comer de ese árbol del fruto del árbol que no debían comer. Así que desobedeció y comió. Eso produjo dentro del ser humano una condición lamentable. La situación de la cual el hombre no puede salir. Entonces, ¿por qué razón se vuelve lamentable la situación? Porque cuando el hombre comió de este árbol, de este fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces algo llegó a formarse dentro del ser humano, y esto se llama el pecado. Entonces ya el pecado es parte del ser humano desde ese día. Todos aquellos que descendieron de ellos, y eso somos nosotros, traemos ese problema o ese asunto ya dentro de nosotros. Entonces la Biblia dice, por ejemplo, por cuanto todos pecaron, y los bebés ya pecaron. ¿Por qué pecaron? Porque traen el pecado dentro de ellos. Con el mero hecho de existir como ser humano, ya traen el pecado. Eso constituye esta condición lamentable, esta situación lamentable, donde el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo y a otros de lo que esta condición trae. Tener esta condición conlleva la muerte eterna, la condenación, el juicio de Dios. Entonces, esa es la situación. Aunque uno pueda decir yo soy buena persona, o este es un niño, o este es una niña, simplemente son pecadores, ¿verdad? Y no tienen la fuerza para salvarse a sí mismos, mucho menos salvar a otros. Muy bien. Punto número 2. El amor de Dios hacia el hombre. Tomando en cuenta la condición del hombre, del ser humano, que no puede salvarse a sí mismo, sus 3 partes están descompuestas, digámoslo así, ¿verdad? El espíritu amortecido, el alma contaminada y el cuerpo arruinado. Hay algo de parte de Dios que es muy maravilloso, que es el amor que Él tiene por la humanidad, por sus criaturas. Entonces hay algo que obedece y que es producto de ese sentimiento
que tiene Dios hacia la humanidad. Por ejemplo, Efesios 2, 4 al 5 dice: Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y esto dice después: por gracia habéis sido salvos. Y esto es maravilloso, que a pesar de la condición del hombre, a pesar de la desobediencia, quiere seguir intentándolo, digámoslo de esta manera, quiere seguir probando. Entonces, a pesar de la situación caída del hombre, algo mueve a Dios a tener una manera de remediar la pérdida de la comunión y del contacto que el hombre perdió. Porque junto con la desobediencia vino el juicio de Dios, fueron expulsados del jardín del Edén Adán y Eva, y la comunicación y la comunión con Dios que había antes a cara directa se perdió. Ahora bien, debemos considerar y saber esto: Dios es un ser amoroso, un Padre amoroso que nos ama, que nos quiere, que se interesa por nosotros. Así que lo que mueve a Dios es su misericordia y su amor, ¿verdad? Tener misericordia es muestra del gran amor que tiene Dios hacia con nosotros. Número 3. La misericordia se extiende más allá del amor. Y esto es impresionante, porque cómo es que el Señor de veras hace una inversión muy grande en la humanidad. Dice aquí que Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Lo leímos hace un momentito en Efesios 2:4. Entonces, lo importante de este punto es que después de aceptar y de entender que estuvimos en una situación lamentable, y esto también nos debe preocupar o cargar acerca de nuestros amigos, de nuestros familiares, que aunque ellos no sepan, están en esta condición lamentable. Y entonces el amor de Dios causa esta misericordia. Sin embargo, es una cosa impresionante cómo es que esta condición en la que estamos amerita que seamos amados. Ahora, dice aquí el hermano: el objeto de la misericordia se halla siempre en una situación lamentable. Estos somos nosotros, ¿verdad? Entonces, esto éramos nosotros. En este caso, pueda que los jovencitos sean salvos o no. O de repente ellos recibieron al Señor, pero no supieron qué fue lo que pasó con ellos. Y esta es una lección que muestra qué sucedió o qué causó que Dios quisiera salvarnos. Así que la condición de nosotros delante de Dios, siendo lamentable, causa que Dios por un lado nos ame, pero especialmente que tenga misericordia. Así que por causa de esta caída, de esta situación que pasamos o que estuvimos por causa de alguien más, porque realmente la desobediencia fue de Adán y de Eva. Sin embargo, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, están destituidos de la gloria de Dios. Así que todos teníamos esa condición. Entonces llegamos a ser dignos de lástima. Miren cómo este versículo de Efesios nos dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Así que bajo esta circunstancia lo que necesitábamos era la misericordia de Dios. Así que Dios es alguien que es muy amoroso. Su gran amor es rico en misericordia para salvarnos. Así que, muy bien, vamos al siguiente punto, número 4. El amor de Dios es la fuente de la salvación. La mayor manifestación de amor de Dios, es todo su plan, ¿verdad? Todo lo que Él ha hecho desde antes de la fundación del mundo muestra su interés, y más que interés, el amor que Dios tiene en la humanidad, porque quiere lograr algo a partir de ella. Pero aparte de esto, una gran muestra es que el segundo de la Trinidad se ofreció, ¿verdad? Vino, salió de la eternidad, entró en el vientre de una mujer, y se encarnó, pero Él lo que vino a hacer es a morir por nuestra redención, a derramar su sangre, y Él no estaba obligado a hacerlo. Aún podía habernos echado en el lago de fuego y simplemente tener otra humanidad, pero fue su gran amor lo que lo motivó a venir y a morir por nosotros.
Esa es una muestra de amor muy grande. El amor que más o menos se asemeja en alguna medida al amor de Dios es el amor de una madre que estaría dispuesta aún a dar su vida por sus hijos. Una madre que sea una buena madre, ¿verdad? Pero las madres en un estado normal de función de mamás estarían dispuestas a lo máximo por sus hijos. Pero el amor de Dios va mucho más allá. Va mucho más allá. No tenía que morir, no tenía que sufrir, no tenía que hacer eso. Sin embargo, lo hizo por causa del hombre. Entonces, Dios por medio de Jesucristo vino a entregar su misma vida, su misma sangre, a pagar ese precio delante de su propia justicia, ¿verdad? Y ser el Salvador. Así que Él se dio como un rescate por nosotros. Y esto es la fuente de la salvación de Dios. La fuente de la salvación de Dios es su gran amor por la humanidad. Número 5, el amor de Dios es eterno. Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque, por ejemplo, 1 de Juan dice: mirad cuál amor nos ha dado al Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y de veras lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le ha conocido a Él. El amor del ser humano cambia y puede variar. Y es así, cambia. Se dan algunas situaciones, ofensas, y el amor del ser humano se acaba, cambia por otra cosa. Pero el amor de Dios es eterno, nunca cambia. Entonces, siendo nosotros seres sin esperanza, aún así Él desea salvarnos, impartirnos su vida. Entonces, esto es maravilloso y es eterno, porque de veras Dios nos escogió en Cristo antes de que el mundo existiera, antes que el tiempo existiera, de hecho. Y este amor con que nos amó ha durado pues durante el tiempo que nosotros llevamos existiendo como raza humana, y aún antes que existiéramos, y luego va a seguir después de que existamos. Entonces, esto es algo impresionante acerca de este amor. Por eso es que seguir a Dios, tener a Dios, nos llena y nos satisface y nos brinda estabilidad en todo tipo, ¿verdad? La estabilidad que Dios brinda es hasta nos ayuda psicológicamente a ser estables, porque ese amor de Dios es estable y es eterno. Nos alcanzó. Podemos tener la seguridad de que seremos llenos de su vida y en algún momento lograremos cumplir su propósito. Así que debemos recordar esto, que el amor de Dios es eterno. Haremos rápidamente una recapitulación de estos 5 puntos. El hombre está en una condición irremediable y lamentable. Esto es por causa de la caída. La caída de la humanidad, o la caída del hombre, tiene que ver con la condición esta caída y lamentable. Se produjo, por la desobediencia, por haber desobedecido el mandato de Dios y haber comido del fruto del árbol del conocimiento y del mal, que siempre es la muerte. El fruto de ese árbol produce muerte. Entonces esa era nuestra condición. Ahora, Dios ama a la humanidad. Por otro lado, Satanás detesta y odia a los humanos, pero Dios ama a la humanidad. Ama a la humanidad, es rico en misericordia y está lleno de amor hacia nosotros. Y la misericordia se extiende más allá del amor. Y esto es impresionante, porque Dios nos ama muy profundamente, muchísimo. Entonces nosotros estábamos en esa condición lamentable, dignos de su amor, pero dignos también de su misericordia, para salvarnos de donde estábamos. Nuestro destino era la muerte eterna. Número 4, el amor de Dios es la fuente de la salvación, y esto nos sirve mucho para comprender. Es que dice, ¿por qué Dios te va a amar? Si a veces viene esta idea de Satanás, ¿verdad? Si Dios, ¿por qué te va a amar si mira cómo sos? No. El amor de Dios produce esa salvación. Él nos quiso salvar porque nos amó. Y el amor de Dios es eterno, dura por siempre, es estable. Las preguntas son 5 preguntas, donde dice la primera: ¿por qué Dios ama al hombre?
¿Por qué? Porque es grande en amor y en misericordia. Por algo en su corazón lo mueve a amar a la humanidad de esta manera. Él es soberano, quiere decir que todas las situaciones están bajo su control. ¿Con qué clase de amor nos ha amado? Con un amor eterno, un amor estable. ¿Cómo mostró Dios su amor para el hombre? El libro, este librito, este mensaje nos habla acerca de cómo el Padre dio al Hijo, ¿verdad? De los tres de la Trinidad, el segundo fue el que vino, se introdujo al tiempo, trajo la divinidad a la humanidad y luego llevó y elevó la humanidad a la divinidad. Eso fue lo que hizo. ¿Cómo mostró su amor? Dando a su Hijo unigénito. Ahora, hay que ver las citas en Efesios 2:4 y 1 Juan 3:1 para responder la pregunta número 4. ¿Qué ha logrado para nosotros el amor de Dios según estos versículos? Y número 5, ya que Dios nos ha amado y ha hecho tanto por nosotros, ¿cómo podemos corresponderle? ¿Verdad? Le correspondemos de igual manera, amándolo. ¿Cómo amamos a Dios? Amamos a Dios dando nuestro tiempo a Él, nuestras fuerzas, dedicándole tiempos específicos. No es que no trabajemos y no estudiemos y no hagamos nada, pero amamos al Señor al invocarle, al orar, al pasar tiempo con Dios. Así respondemos ante este amor maravilloso del Señor. Nos vemos en un momento con el video de la lección número 9.